Vamos en el nombre del Señor Jesucristo. Sí, aleluya. Buenas noches, mis amados hermanos y amigos que tenemos esta cita en esta noche con nuestro programa Guardianes de la Familia. Tengan muy buenas noches o buenos días o buenas tardes, según el lugar donde usted se encuentra en este momento. Gloria a Dios, le damos la más cordial bienvenida a este maravilloso programa Guardianes de la Familia. Este ha sido un programa que durante algunos meses estamos desarrollando, gloria al Señor, para bendecir a todas las familias que nos siguen a través de este maravilloso programa, de este canal, gloria al Señor Jesús. Les decimos, aquí estamos orando por su familia, los que nos han enviado su solicitud de oración. Estamos en el canal Guardianes del Aceite, Red Mundial de Oración. Tenemos muy en cuenta cada persona que nos escribe pidiéndonos oración por sus hijos, por su esposo, su esposa, en fin. Tenemos muy, pero muy en cuenta su solicitud de oración. Y en esta noche, pues, es un honor para nosotros estar aquí con este tema tan maravilloso, gloria al Señor, como es Escuela para Padres. Quizás usted es un ingeniero, secretaria, o quizás administrador o abogado. Fue a la universidad y se capacitó para ello, pero de seguro no hemos ido a la universidad para capacitarnos como padres. Alguien dijo, lo aprendemos en el diario vivir, pero la palabra de Dios, el manual divino, allí tenemos tan profundas enseñanzas, explícitas, con ejemplos, con lujo de detalles, cómo ser esos padres eficaces, gloria al Señor Jesús. Solo hay que escuchar al Creador. Así que en esta noche le invitamos a ponerse cómodo, gloria al Señor Jesús, posiblemente a tomarse un cafecito o estar allí junto con su esposa o con su esposo y dice, vamos a prestar atención a este tema. Sé que va a tratar en nuestra vida de una manera muy, pero muy especial. Gloria al Señor Jesucristo. Así que, sin más, es para mí un honor en esta noche poder llamar a este escenario a nuestro hermano Alexander Correa Saavedra desde Bogotá, Colombia. Él nos trae un tema que sé que va a ser de bendición para su vida. Gloria al Señor. Errores que no se pueden cometer como padres. No se pueden cometer. Vamos a estar bien atentos en esta noche para lo que el Señor trae para con cada una de nuestras vidas. Adelante, mi hermano. Dios me le bendiga y bienvenido. El Señor le bendiga, hermana Denise. Un gusto saludarle y estar compartiendo con usted y todos los oyentes en esta noche, amigos que están en la web, cristianos o no cristianos, que hagan parte de una comunidad o no hagan. Es una bendición poder estar compartiendo a la luz de la palabra consejos maravillosos que Dios siempre tiene para nosotros. Y en este proyecto de la Red Mundial de Oración Guardianes del Aceite, se viene manejando unas conferencias bien especiales para los padres y creo que en este tiempo en que vivimos, como decimos en Colombia, nos cae como anillo al dedo. Y para el día de hoy, en esta Escuela para Padres, tenemos, siguiendo con la temática que venía de hace 8 días, tenemos un tema bien especial que es errores que no se pueden cometer como padres. Y pues bien sabemos, somos humanos, cometemos errores. Y lamentablemente en este arte de ser padres, en este camino largo y dispendioso, aprendemos cometiendo errores. Pero como lo decíamos en la anterior enseñanza, y como lo está mencionando usted, hermana Denise, la Biblia, Dios a través de su palabra, pretende que minimicemos esos errores, que cometamos menos errores para hacer menos daño a nuestros hijos, que es en la línea del tiempo termina por hacerle daño a ellos y a la familia. Y para no dar tanto preámbulo en esta noche, yo quiero que vayamos a 2 pasajes bíblicos que nos pueden dirigir o alumbrar en este tema de hoy. Uno aparece en Génesis capítulo 25,
versículo 28, y el otro usted puede también ir buscando en su Biblia, capítulo 37 del libro de Génesis también, versículo 3. El primer versículo dice, versículo 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Pasando a la otra escritura, Génesis capítulo 37, versículo 3, dice la Biblia, y amaba a Israel, Jacob, a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Bien, errores que no se pueden cometer como padres. Para que una semilla germine en ese obligatorio proceso de desarrollo, que ella se desarrolle como una planta, la semilla, como una planta saludable, que en la línea del tiempo dé buenos frutos y se sostenga frente a la adversidad del clima y de las enfermedades que atenten contra su propia integridad. Para lograr esto, la semilla requiere de ciertos elementos básicos para su desarrollo, como usted tal vez ha leído: la temperatura, el agua, el dióxido de carbono y sales minerales. En otras palabras, esa semilla, que no es otra cosa que una planta o un árbol en potencia, para que ella pueda desarrollarse en toda su plenitud, necesita de ciertos elementos básicos para que ella a su vez pueda germinar, pueda brotar, pueda crecer, pueda desarrollarse al punto de llegar a ser una planta o ser un árbol que da frutos. De igual manera, nuestros hijos, en la crianza, en una crianza saludable, nuestros hijos requieren de ciertos elementos específicos que proporcionen el clima indicado, los nutrientes morales, éticos y espirituales que fortalezcan su tallo, que fortalezcan y afiancen sus raíces. La realidad es que, por fuerte y dura que parezca, es que nuestros hijos, en la mayoría de los casos, son el producto de lo que hemos sembrado en ellos. Aunque toda regla obviamente tiene su excepción. Como lo mencionamos en la anterior conferencia, ellos son nuestro espejo, suelen ser el espejo mismo de nosotros. En otras palabras, ellos reproducen lo que han visto de nosotros. Y recalco, no siempre suele ser así. No siempre se logra reproducir o se logran reproducir igual que nosotros. Pero en la mayoría de los casos, hay que decirlo, nuestros ojos son el espejo de nosotros mismos. Y es apenas lógico, porque nuestros hijos no son robots igual que nosotros. Dios nos diseñó con un libre albedrío, con la capacidad de escoger nosotros mismos nuestro propio camino. Pero ellos en algún momento van a escoger su propia vida. Y ellos no son otra cosa que ADN de mamá con ADN de papá mezclado, ¿verdad? Por eso usted ve en ellos, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, la reproducción de nuestros propios gestos, de nuestro propio temperamento, aún de nuestras enfermedades. Pero en algún momento de su vida ellos van a escoger su propio camino, ellos van a escoger su propia vida. Pero tal vez no podamos nosotros escoger el camino por ellos, pero sí hay algo que sí está en nuestras manos. Hay algo que sí está en nuestra capacidad de hacer. Y es el tipo de semilla que ellos pueden llegar a ser. El tipo de árbol que ellos serán. El tipo de fruto que ellos darán en la vida. También, qué tan fuertes serán sus raíces para soportar los embates del diario vivir. Por eso, siguiendo con la instalación de la base de esta educación de nuestros hijos,
es relevante recalcar que el fundamento principal, aparte de Dios, y tengo que hacer mucho énfasis y creo que lo voy a seguir haciendo en todas las conferencias, el fundamento principal después de Dios va a ser la pareja. Ineludiblemente, para que haya buena educación en nuestros hijos, se necesita de una sana relación de pareja. Realmente es allí donde se coloca la base de un hogar, de una familia, de unos hijos saludables, que aunque en la línea del tiempo emprendan su propio camino, quedará como precedente que haremos sembrado nosotros lo correcto y lo necesario en ellos. Y como mencionaba en la anterior clase, que quisiera señalar de nuevo esos 3 principios, como para recordar lo que estaba hablando hace 8 días, estábamos hablando que una base, unos principios fundamentales en esa buena crianza son Dios, una sana relación conyugal y congruencia en nuestros actos, que eso traduce no en otra cosa que en ejemplo, en el ejemplo que nosotros le damos. El libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, un versículo muy conocido, pero yo lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Dice, educa a tu hijo desde niño, y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. La Reina Valera 1960 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Jean Piaget dijo, dame a un niño los 7 años, los 7 primeros años, y yo te respondo por su edad adulta. ¿Qué traduce este pensamiento de Jean Piaget y qué traduce lo que la Biblia nos está expresando en Proverbios capítulo 22, versículo 6? Mire, en esa primera etapa de niñez es la oportunidad que nosotros tenemos de formar esa semilla, de llenarla de todo lo necesario para que sea una buena planta, un buen árbol y de buenos frutos. Dependiendo de lo que sembremos en nuestros hijos en esa edad pequeña, va a ser lo que va a suceder en la edad adulta. Y estaba mencionando yo ahorita de que no siempre en todos los casos se va a dar, de que ellos reproduzcan todo lo que nosotros les enseñamos. Siempre van a haber excepciones de que a veces nuestros propios hijos van a escoger su propio camino y no siempre es ese camino que nosotros queremos o que la palabra de Dios ha delineado. Pero muy seguramente lo que sembremos en ellos en su edad pequeña, en algún momento Dios hará que germine, Dios hará que dé buen fruto. Echa tu pan sobre las aguas, dice la Biblia, y a los muchos días lo encontrarás. Lo que sembremos en ello, por mucho tiempo que pueda pasar, nunca se perderá. En algún momento, el viento del Espíritu, el agua del Espíritu Santo, hará que esa semilla dé buen fruto. Pero simplemente estoy tratando de colocar una base. Todo niño, cuando llegue a la mayoría de edad, va a tomar sus propias decisiones, eso lo sabemos todos, elegirá su propio camino, pero en un alto porcentaje, ya lo estoy mencionando, eso que hayamos sembrado en ellos va a dar ese fruto. Como decía en la anterior conferencia, no hemos nacido sabiendo ser padres, eso lo aprendemos en el camino, aprendemos con muchos errores lamentablemente, pero también de una manera maravillosa, ya lo estábamos mencionando, Dios en su palabra nos muestra qué hacer y qué no hacer. Y hoy, en esta noche, rápidamente, no pretendo demorarme mucho en esta enseñanza hoy, tengo 3 errores que no podemos cometer como padres. Entonces, 3 errores que pueden marcar la vida de nuestros hijos y que se pueden encargar de dañar su camino, que se pueden encargar de dañar el fruto en ellos. Y esos 3 errores que no debemos cometer, de una u otra manera los estamos viendo en estas 2 historias que acabamos de leer en Génesis capítulo 25, versículo 28 y Génesis capítulo 37, versículo 3. La primera historia, no sé si usted la conoce, tal vez haya algún amigo que esté conectado y no conozca la historia, pero la primera historia habla de Isaac y Esaú. La Biblia habla de que Jacob y Rebeca tuvieron 2 hijos, 2 gemelos, 2 mellizos. Y los 2 desde que estaban en el vientre, dice la Biblia
como que peleaban, se notaba el contrapunteo que había entre ellos. Y para resumirte la historia, dice que al nacer, cuando llegó el momento del parto, inclusive esa rivalidad parecía entreverse, porque el uno que estaba naciendo de primero tenía en su calcañar, en su talón, la mano de su otro hermano que se aferraba. Podría ser casual, pero la Biblia lo está resaltando. Pero lo relevante de esta historia no es esto. Lo relevante de la historia es que en este versículo 28, la Biblia dice de que Isaac amaba a Esaú y que Rebeca amaba a Jacob. O sea, aquí comenzamos a ver uno de los más grandes errores que nosotros como papás podemos cometer. Las preferencias, o en otras palabras, los hijos preferidos. ¿Cuán daño puede hacer el tener una preferencia por un hijo más que el otro? En esta primera historia que estamos leyendo, o que acabamos de leer, en esta primera historia usted va a notar, si usted continúa leyendo este capítulo y los capítulos siguientes, que se armó una gran pelea entre ambos hijos. El primogénito tenía ciertas bendiciones, en este caso Esaú, que había nacido primero. Y en este caso, Jacob, que había nacido segundo después de Esaú, o mejor, Jacob no, Jacob había nacido después de Esaú. Usted va a notar lo siguiente, que uno de ellos menospreció la primogenitura, pero el otro la deseaba. Y por consecuencia se formó una guerra entre otros. La mamá, Rebeca, ayudando a su hijo Jacob para obtener la primogenitura. ¿Por qué? Porque ella prefería a Jacob. Y se ha formado un gran problema entre hermanos por esta preferencia. Al punto de que Esaú, el primogénito, aquel que era el preferido de Isaac, su padre, comenzó a perseguir a su hermano Jacob para matarle. Mire lo que puede causar una preferencia cuando se hace notar en la familia. ¿Cuántas veces, y es posible, yo que tengo hijos, igual que usted tal vez que está escuchando esta conferencia, usted puede destacar en sus hijos que a veces uno es más cariñoso que el otro, que uno de ellos es más atento que el otro, en cambio el otro es más grosero, que el otro le gusta lavar loza, al otro no. Cosas como esas que hacen parte de la personalidad de nuestros hijos, a veces pareciera que comenzaran a hacer ganar preferencia o prelación en uno de los dos padres o en ambos padres. Y que cuando nosotros como padres no le damos el manejo adecuado a eso, puede hacer o causar un gran daño en nuestros hijos, al punto que su autoestima se puede ver afectada, al punto de que ellos pueden sentir de que no les amamos, al punto de que ellos pueden sentir odio en contra de su hermano. Y aquí viene el otro ejemplo que narra la Biblia. El otro ejemplo que narra la Biblia está en Génesis capítulo 37, versículo 3. La Biblia habla, y mire que se volvió algo como generacional, se volvió como un problema generacional en esta familia. Porque el primer caso que estamos estudiando es el caso de Isaac y Rebeca, que tuvieron dos gemelos, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos gemelos? Esaú y Jacob. En la segunda historia, en ese capítulo 37, versículo 3, notamos que en esta historia dice versículo 3, y amaba a Israel. Israel era el nombre que Dios le había puesto a Jacob. Entonces dice que, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos. Mire que esta situación que inició en su seno paterno entre Isaac y Rebeca, se reprodujo también en la historia de Jacob, uno de los dos gemelos, uno de los dos mellizos. Fíjese que dice que Israel, Jacob, amaba más a José que a todos sus otros hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ahí comenzó a hacer notar su prelación por este hijo más que los otros, de que a este le empezó a dar cosas especiales que a los otros hijos no le daba. Y mire que en el versículo 4 dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba, más que a todos sus hermanos le aborrecían.
y no podían hablarle pacíficamente. Entonces, uno de los grandes errores que en algunos momentos se dan en nuestras familias y que tenemos que evitar, que tenemos que eludir, es el tener preferencias en nuestros hijos. Y yo creo que en este caso cualquier mamá que me está escuchando en este momento, madres que han tenido que llevar en su vientre a sus hijos por 9 meses, yo creo que la mujer que es la que los siente ahí en su vientre tanto tiempo me puede decir, si no es así, todos los hijos son iguales, todos los hijos los amamos, o en teoría así debería de ser. Todos nuestros hijos deben de ser iguales, todos nuestros hijos deben de ser tratados de la misma manera, pero a veces suele pasar, por lo que estaba diciendo yo, por características específicas de la personalidad de nuestros hijos. Les repito, a veces uno es más gruñón, el otro es más alegre, uno es menos expresivo, el otro sí, uno es más atento, el otro sí. Eso pareciera que fuera causando en nuestros padres como esa inclinación a veces en la balanza entre el afecto que se le da a un hijo en comparación del otro, o las cosas que se le da a un hijo en comparación del otro. Y usted me dirá, no es mi caso, pero fíjese que pareciera que no, pero es una situación que está sucediendo más a menudo de lo que nosotros pensamos. Y aunque a veces nuestros hijos no se expresen, ellos van guardando esas cosas ahí. Ellos van guardando ese sentimiento ahí. Ellos notan esas prelaciones. Ellos notan esas diferencias. Cuando se le da un permiso al uno y al otro no. Cuando se le da un abrazo o al otro no. Hace mucho tiempo a mí me pasó. La diferencia entre mis dos hijos mayores son de 4 o 5 años. Uno tiene 15, el otro tiene 10 años. Y hace muchos años me pasó así. Yo le estaba dando un abrazo a mi hijo mayor. Y mi hijo menor estaba retirado, pero yo pensé que él no estaba notando eso. Y de repente él se vino y me dijo, ¿y a mí no me vas a abrazar? Y a mí me sorprendió. Yo no pensé que él de lo lejos estuviera colocando atención a esa situación, pero estaba colocando esa situación. A partir de ahí, tratando de evitar esa situación, cada vez que le doy un abrazo al uno, trato de llamar al otro. Si no está por ahí cerca, lo llamo para darle un abrazo. Porque o sea, a veces trata de pensar uno que no, que ellos a eso no le prestan atención, pero la realidad es que sí. Entonces, primer error que no debemos cometer es tener preferencias entre nuestros hijos. Y mucho menos que esas preferencias sean notables, se hagan notar. Porque así como todos nosotros, los hijos de Dios, delante de Dios, todos somos iguales, de igual manera, aquí a nivel terrenal y humano, todos nuestros hijos deben de ser iguales y deben de ser tratados de una manera igual y amados de la misma manera. De hecho, Dios ha mostrado su amor, dice la Biblia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A veces pareciera que en algunos casos algunos padres tienen repelencia frente a alguno de sus hijos porque es rebelde, pero ese hijo necesita afecto. Ese hijo también necesita expresiones de afecto, de cariño. Ese es el primer error que no debemos cometer. Y estas historias que acabamos de leer, también me llevan a un segundo error que no debemos cometer. También tiene que ver con la pareja. Repito, la pareja es un núcleo demasiado importante a la hora de la crianza de nuestros hijos. ¿Cuál es ese error a nivel de pareja que a veces cometemos? Y es no educar a nuestros hijos de una forma alineada o en conjunto a la hora de disciplinar, de instruir, de corregir o de disciplinar. La Biblia dice en Amós capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? No se puede. Si dos no están de acuerdo para un asunto, no pueden andar juntos. Es como la lógica. Por eso, los que saben del campo, allá, y pues ya poco se usa por la tecnología, pero en la antigüedad
los bueyes que araban la tierra les colocaban una yunta sobre sus lomos. Y parte de la razón de esa yunta que le colocaban a los dos bueyes, al unirlos con ese arado que iba surcando la tierra, era para que agarraran hacia el mismo sentido, para que agarraran hacia el mismo camino, para que anduviesen juntos. Por eso el versículo dice, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Es un error que se da muy frecuentemente en los hogares, el no actuar o no educar a nuestros hijos bajo los mismos parámetros, bajo las mismas reglas o bajo los mismos conceptos paternos maternos. Dicho de otra manera, de una manera más clara, papá dice una cosa, mamá dice otra. A veces es muy cotidiano que en los hogares se establezcan normas, obviamente, o parámetros de comportamiento, de disciplina, que en algún momento suele pasar que sean puestos en entredicho por algunos de los dos padres. En otras palabras, desautoriza alguna regla o mandato que su cónyuge haya dado. Por eso de ahí la importancia que como pareja nos coloquemos de acuerdo. ¿Cuáles van a ser las normas? ¿Cuáles van a ser las reglas? ¿Cuáles van a ser los procedimientos? ¿Cómo se va a dar la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo se hace cada cosa con ellos? Suele darse, por ejemplo, a veces que los padres discutan públicamente frente a sus hijos en algo con lo que no están de acuerdo, en un llamado de atención, por ejemplo, o en una manera en que el papá o la mamá están reprendiendo. Entonces, uno de los dos padres, por ejemplo, entra a hacer notar su desacuerdo en eso que su cónyuge, sea papá o mamá, está diciendo. Y lo hace de una manera pública delante de sus hijos. Esto, quiero decir, es altamente nocivo en la formación del carácter y la formación del respeto a la autoridad. Frente a este tipo de situación, lo mejor siempre es dialogar a puerta cerrada. ¿En qué se está de acuerdo y en qué no? ¿En qué medidas tomar? ¿En cómo hacerlo? Este tipo de contrariedad no solo pone en entredicho la autoridad, repito, sino que causa confusión y ambigüedad en el niño independientemente de su edad. Cuando no estemos de acuerdo con nuestra pareja en alguna situación que esté pasando, suele ser a veces, como lo mencionaba, que se está reprendiendo al hijo, se le está llamando la atención, o se le está corrigiendo, o se le puso una regla. Si dado el caso alguno de los dos cónyuges no está de acuerdo, es mejor que en ese momento guarde silencio. Y luego, a puerta cerrada con su pareja, dígale, mira, me pareció que exageraste con esto, me pareció que esto no estuvo bien, me pareció que lo corregiste muy fuerte, que fuiste muy severo, me pareció que no era la manera más adecuada, que no debiste alzar la voz, pero solos. Porque cuando se forma una discusión entre los padres por una situación de estas, los hijos van a notar esto. Van a tener un entredicho de autoridad. Bueno, ¿tiene más autoridad mi papá o tiene más autoridad mi mamá? ¿Quién tiene razón? ¿Quién no tiene razón? ¿Me voy a aliar con mi mamá? ¿Me voy a aliar con mi papá? Y suele pasar. Sucede ser que en muchos hogares a veces papá dice, no te voy a dar permiso con tal cosa. Y entonces el hijo o la hija va donde la mamá a decirle, mamá, ¿me das permiso para esta cosa? Ah, sí, yo te doy permiso. Entonces, un error que no debemos cometer es no actuar en conjunto, no actuar de una manera alineada en esta manera de instruir, de alinear, de corregir, de educar, de instruir a nuestros hijos. ¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Es lo que pregunta la Biblia en Amós. Debemos estar de acuerdo como una sola persona en cómo vamos a actuar, cómo vamos a corregir, cómo vamos a educar a nuestros hijos. Porque eso en la línea del tiempo es lo que termina por afectar las emociones, el autoestima, el concepto de autoridad, el carácter, el temperamento.
en nuestros hijos. Suele pasar más de lo que nosotros creemos. Mire, a manera personal, permítame contarle lo que sucede aquí en mi casa. A veces mis hijos, a veces no estoy en la casa, obviamente, por mi trabajo, y llego yo a la casa, y mis hijos llegan y me dicen, papá, podemos hacer tal cosa, podemos jugar, podemos agarrar el computador, podemos tal cosa. Como yo no sé qué ha pasado durante el día, no sé qué contratiempos o qué desavenencias hayan habido en el día entre mi esposa y ellos, si mi esposa los haya castigado, si mi esposa les haya reprimido con alguna situación, les haya prohibido usar tal cosa. Entonces, yo a veces lo que hago antes de responderles a ellos es, permítame, yo le pregunto a su mamá. Porque a veces los muchachos son muy hábiles. Los muchachos son muy hábiles. Entonces, ok, mi mamá no me dio permiso, voy a hablar con mi papá. Entonces, yo trato de actuar de una manera alineada con mi esposa. Cuando no estoy muy enterado de lo que pasó en el día, entonces trato de buscarla a ella, qué pasó en el día, para saber si puedo dejarlos jugar, si puedo dejarlos ver el computador, si puedo hacer ciertas cosas que a ellos les llama la atención. Porque lo ideal en la educación de los hijos es que sean los dos padres que estén de acuerdo en esa educación, que las reglas y todos los parámetros que existen en un hogar estén alineados como un solo hombre entre esposo y esposa. Y la última cosa, repito, no pienso tomar mucho tiempo en esta noche. La última cosa que tengo para hoy y que va alineado con esto que estoy diciendo es, mire, cumpla todas sus promesas y todos los castigos o reprensiones con sus hijos. Estamos hablando de errores que no debemos cometer. Errores que en la línea del tiempo nos van a pasar la factura. Nos van a dañar las bases de lo que estamos tratando de hacer con la educación de nuestros hijos. Y una de esas cosas, uno de esos errores que solemos cometer es no cumplir nuestras promesas y no cumplir las reprensiones o castigos que a veces hayamos dicho que le vamos a hacer. Nuestros hijos, ¿quién pensaría? Tienen muy buena memoria. Ellos tienen muy buena memoria cuando les prometemos cosas. Cuando les prometemos un helado, cuando les prometemos un regalo, cuando les prometemos un premio. Es bueno cumplirlo. Suele suceder que a veces por nuestras ocupaciones, por diferentes cosas que estamos haciendo y las cargas económicas que a veces tenemos, que hacen que se nos olviden las promesas que hacemos. Y usted dirá, eso es una bobada, pero para los niños no es una bobada. Para los niños es muy importante. Si usted le prometió un dulce, dele el dulce. Porque, repito, usted no sabe la memoria que ellos tienen. Y más que eso, usted no sabe lo que para ellos significa cuando usted les promete una cosa y se le da, por simple que parezca. Por simple que parezca. Un tip que puedo dar para recordar esos premios que a veces les prometemos a nuestros hijos. Escríbalos en un cuaderno. O ahora con la tecnología, use su celular, coloque una nota en su celular, una alarma en su celular. No olvides el dulce que le prometiste a tu hijo. Pero es bueno que tengamos en cuenta, porque mire, eso va creando vínculos perfectos con nuestros hijos. Esto nos va acercando con nuestros hijos. Cuando nuestros hijos ven que nuestra palabra es importante, que nuestra palabra es veraz, porque eso causa en ellos también un carácter firme, un carácter adecuado, un temperamento alineado conforme al Espíritu Santo. Porque como les decía en la anterior conferencia, ellos copian nuestro ejemplo. Ellos absorben lo que ven de nosotros. Si mi papá habla la verdad, eso va a producir en ellos también un espíritu veraz, honesto, de verdad. Estamos alineando, en otras palabras, estamos formando su carácter con algo tan sencillo que cumplir nuestras promesas. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. También una cosa que viene con cumplir nuestras promesas, viene también el cumplir las reprensiones o los castigos que hayamos dicho que les íbamos a colocar si no cumplían ciertas cosas. Mire,
Todos, tal vez por las noticias que vemos, nos damos cuenta. Todo lo que está pasando alrededor de nuestro mundo, cómo se está perdiendo. No sé en las demás partes del mundo, pero voy a hablar por lo menos acá en Colombia y específicamente aquí en Bogotá. En Bogotá la delincuencia infantil se ha levantado de una forma horrible. Mire, los grandes delincuentes, por lo menos, lamentablemente está sucediendo en nuestro país, que muchos de esos grandes delincuentes son menores de edad, que aunque no es mi tema en esta noche, lamentablemente se han levantado sin padres, o en algunos casos, con padres, pero con padres que nunca han estado ahí presentes, que nunca los han educado, que nunca los han instruido, que nunca los han reprendido. Y mire que casualmente, como la ley colombiana es tan laxa, pues se da que muchos de ellos son reincidentes en este tema de la violencia, del hurto. ¿Por qué? Porque las leyes colombianas en su laxitud permiten de que ellos prácticamente sean sueltos de nuevo. Y eso me hace pensar de que estos jóvenes no han sido, como que no se les ha hecho entender de que toda contravención también tiene su castigo. Cuando usted no entiende de que cuando usted comete un error, eso también trae una consecuencia. Yo me acuerdo que a mis niños siempre les decía eso, cuando eran pequeños y les reprendía con una varita en la colita, a veces les daba en su colita y les decía, la obediencia trae bendición, pero la desobediencia trae castigo. Es bueno que nuestros hijos entiendan que después de una o dos veces de no haber sido escuchados, de no habernos escuchado, es bueno que ellos entiendan de que la desobediencia también trae reprensión. Y en algunos casos suele pasar, y espero no me sean malinterpretadas las mujeres. En la mayoría de los casos, las mujeres que son las que se la pasan, no en todos los países y no en todos los casos, pero la mayoría de mujeres están siempre presentes en su casa, criando a sus hijos, presentes ahí con la educación de sus hijos, mientras que muchos padres están por fuera trabajando. Muchas veces las mamás solamente, como decimos en Colombia, se la pasan alegando. ¿Qué te voy a hacer? Que deje tal cosa. Y si no haces caso, te voy. Y ya te dije. Y repiten y repiten y repiten y repiten, pero nunca reprenden a sus hijos, sean menores de edad o sean adolescentes o sean un poco mayores. Nunca les reprenden. Nunca les llaman la atención. Solamente se la pasan. Te voy a hacer. Pero nunca cumplen el castigo. Eso es uno de los grandes errores que también cometemos como papá. Si nosotros le decimos a nuestro hijo que le vamos a dar en la colita por haberle pegado a la mamá en la carita, por ejemplo, y no lo hacemos, él va a menospreciar la autoridad. Él va a pensar que aquel acto que él está cometiendo está bien. Y es bueno hacerle sentir a nuestros hijos cuando las cosas no están bien. Y si les decimos a ellos que les vamos a reprender en algún caso, es bueno también hacerlo. Ahora, hago mención, aunque no es el tema de hoy específicamente, porque la Biblia también habla de corrija al niño en su camino con vara. No estoy hablando solamente de castigos físicos, estoy hablando, hay mucho tipo de reprensiones o castigos. A veces les abstenemos de cosas. Por ejemplo, a mis hijos les fascina a veces salir en la tarde a jugar fútbol con sus amigos. Cuando ellos no cumplen con sus tareas o, por ejemplo, no lavan la loza en la casa, yo les digo, el castigo de hoy es si no lo hace, no va a salir a jugar fútbol con sus hijos, con sus amigos. Hay muchos tipos de reprensiones o de castigos con las que les podemos hacer entender a ellos que eso no está bien. Cumplamos con nuestras promesas, cumplamos con nuestros castigos. Por lo contrario, será un craso error. Más que un craso error, un gran error en la formación del carácter de nuestros hijos, de las normas éticas, morales y espirituales que ellos necesitan para echar raíces, que ellos necesitan para fundamentar su árbol, para poder luego dar fruto, que es lo que nosotros deseamos. Y no cualquier fruto, un buen fruto. Ahora, repito lo que dice Malaquías, capítulo 4, versículo 6. Dice la Biblia, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Mire, mi querido hermano,
ya para finalizar y terminar esta clase de hoy, esta conferencia de hoy. Yo sé que muchos de nosotros nos ha tocado que ir aprendiendo en el camino, hemos cometido errores y hemos ido mejorando. Sé también que hay padres cabezas de hogar, madres cabezas de hogar. En algunos casos, muchos de esos hijos ya se fueron de casa. En algunos casos, esos errores ya han pasado factura de esos errores. Y aunque el dicho popular aquí en Colombia es árbol torcido, jamás su tronco endereza. Esto en parte suele ser así. Sin embargo, y afortunadamente en las cosas con Dios y en Dios siempre será diferente. Tal vez hayamos cometido errores con nuestros hijos y algunos de ellos ya sean adultos, pero Dios siempre dará nuevas oportunidades. Malaquías 4:6 es: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y como dice el libro de Proverbios, capítulo 22, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Estoy seguro que poco o mucho de lo que usted haya sembrado en su niñez o en su adolescencia o aún en su edad adulta, yo estoy seguro que no se perderá. Eso dice la Biblia: echa tu pan sobre las aguas y aún a los muchos días lo vas a volver a encontrar. Lo que hayas sembrado poquito o mucho en Dios, en tus hijos, no se va a perder. Y Dios, que es un Dios misericordioso, Dios que es un Dios perdonador, Dios que es un Dios de segundas oportunidades, seguro en algún momento hará que como fruto de tu oración, esos posibles errores que tal vez hayas cometido con tus hijos en algún momento sean sanados por el Espíritu Santo y en algún momento esa buena semilla, poquita o mucha, que hayas sembrado en tus hijos, de un buen fruto y tus hijos cumplan lo que dice Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, aun cuando fuere adulto, aunque tal vez se haya apartado, aunque tal vez se haya desviado un poco, aunque tal vez se haya descarriado, en algún momento Dios, en su eterna misericordia, a través de su Espíritu Santo, lo volverá a alinear en el camino que Dios ha escogido para sus hijos. Dios les bendiga. Este es nuestro tema de esta noche: errores que no se pueden cometer como padres. Espero que de alguna manera haya sido de bendición y estos consejos los pueda tener en cuenta a la hora de la instrucción con sus hijos. Gracias, hermano Alexander. Dios me le bendiga por este tema. Gloria al Señor Jesús. Errores que no podemos cometer como padres. Amén. Y nos quedan como 10 minutitos y quisiera aprovechar esta oportunidad para saludar a la audiencia que está con nosotros en esta noche y a su vez pedirles, si todavía no se ha suscrito en nuestro canal de YouTube Guardianes del Aceite, le invitamos para que lo haga. Allí tenemos mucho material, amén. Muchas enseñanzas a la pareja, a la familia. Ahora esta escuela para padres, tenemos temas de mujer a mujer y a cara descubierta, temas para hombres, de hombres para hombres, que a las mujeres también nos interesan. Gloria al Señor Jesucristo. Y tocante a este punto, errores que no se pueden cometer como padres, la audiencia, si hay alguien dentro de ella, algún hermano o hermana que desea hacer alguna pregunta, estamos aquí en vivo y queremos darle a usted también la oportunidad de poder compartir si tiene alguna pregunta o alguna inquietud o alguna opinión con respecto al tema. No se sienta aislado, usted está en vivo aquí con nosotros, amén, gloria al Señor. Hermana Zoila Pérez, bendiciones. Brígida Mora, Noel Girona, Johnny, Julia Arias, Joana Lucía Izagar, saludos, gloria al Señor. Luis Lacor, Carol Fernández, Mariana Luna, María Elena Huertas Jiménez, Tino Gaviria, bendiciones para todos. Hermana Margarita, hermano Daniel, Pastor Daniel Rodríguez, Vanessa Castaño, gloria al Señor. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta en este momento, Damaris Ordóñez, Elizabeth Caico, Rosalino Quiñones, amén.
Gloria al Señor. Cualquiera de ustedes, si tiene alguna opinión o alguna pregunta para nuestro hermano Alexander, el panelista de esta noche, con mucho gusto aquí estamos para responderles. Gloria al Señor Jesús. Y con respecto a este tema, pues quiero dar un pequeño aporte, mientras que alguno de la audiencia nos pueda dar su opinión, su comentario o su pregunta. Quiero añadir que es sumamente importante, amada dama, gloria al Señor Jesucristo, que en el momento cuando el padre está en casa, yo siempre considero que es el hombre el que debe corregir a los hijos cuando los dos estamos en casa. Siempre es autoridad paterna. Pero cuando papá no está en casa, nosotras las mujeres somos las responsables de dirigir ese hogar. Se ve en muchos casos hermanas que su esposo no está y la manera de castigar a su hijo muchas veces es decirle: ahorita que venga tu papá le voy a decir, espérate que venga tu padre, espérate que venga tu padre. Y entonces cuando llega el esposo bien cansado del trabajo, encuentra a una mujer estresada, a una mujer que no pudo controlar a sus 3, 4 muchachos en el día, que está esperando que él llegue para darle las 1001 quejas, como la 1001 noche. No debe ser así, sus errores no deben cometerse. Mientras que el esposo esté en casa, él es el indicado para corregir cualquier situación en el hogar. Es lo que yo veo por la palabra, porque dice la Escritura que el hombre es la cabeza de la mujer. Amén, así como Cristo es la cabeza del hombre. Eso se respeta dentro del hogar. Donde está papá, papá es el que debe tener la palabra de autoridad. Pero cuando no está, en mi consideración, no sé el hermano Alexander qué opina al respecto, debe ser la mujer. No esperar que llegue el esposo para corregir. No esperar que llegue el esposo, de ninguna manera. Creo que cuando él llegue, debe llegar a un hogar donde hay paz y tranquilidad, donde llega esa descansar, llega esa, cierto, de un largo día de trabajo. No encontrar un verdadero Génesis 1 ahí, todo desorden y bueno, terrible, ¿no? Son errores que nosotras como mujeres muchas veces cometemos, porque creemos que sí, vamos a darle toda la autoridad al hombre, si él la tiene, no hay que quitarle, eso es bíblico, pero cuando él no está, no esperemos que él llegue, es mi opinión. No sé, hermano Alexander, ¿qué opinas? Sí, hermana Denise, ¿me escucha, hermana Denise? Sí, perfecto, hijo, perfecto, estamos muy bien. Yo considero que los tiempos han cambiado. Obviamente, como sabemos, la palabra de Dios nunca cambia. Sin embargo, yo sé, y eso es lo que dice la palabra de Dios, que la cabeza del hogar es el padre. Sin embargo, en el hogar, la responsabilidad es compartida en este tema de la autoridad. Tanto papá tiene autoridad como mamá tiene autoridad. Yo pienso que inclusive puede hacer daño el que una madre espere a que el esposo llegue para que sus hijos sean corregidos. Así es. La madre tiene la misma autoridad que un padre para corregir a sus hijos en el momento que se requiera. Permítame hablar a nivel personal. Cuando mi esposa tiene momentos para reprender a mis hijos, yo la respaldo porque ese debe ser mi papel en el momento que ella está reprendiendo a mi hijo. Y viceversa, a la inversa. Cuando yo estoy reprendiendo a mi hijo, mi esposa debe respaldarme en lo que estoy diciendo y haciendo. Como lo que yo estaba diciendo hace un ratico, si hay en algún momento un desacuerdo en esa situación, es mejor que lo hablen aparte solos. Pero en el momento de la situación es bueno que ambos se respalden y ambos tienen la misma autoridad tienen la misma autoridad frente a sus hijos. Perfecto, sí, lo considero de la misma forma. Se ven muchos casos en estos tiempos donde la tecnología y los tiempos han cambiado, pero volvemos, la palabra de Dios sigue siendo la misma. Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Que vemos muchas veces con tristeza, hermano Alexander, cuando hay esposos que llegan a la casa y como le han dado esa carga a la madre, entonces ellos llegan
comidita preparada, todo listo, ellos se bañan, comen y se sientan a ver el noticiero, se sientan a ver su periódico, totalmente aislados de lo que está pasando dentro del hogar, cuando en ese momento yo creo que él debe, ¿verdad? Como indagar cómo está la situación aquí, cómo ha pasado. O sea, no para que ella le dé quejas, pero sí que al menos para cuando él esté allí dentro, los hijos sepan que, oye, ahí está el padre, ¿no? Y fíjese, hermana Denise, algo que se me olvidó mencionar y usted lo está tocando ahora, es que uno de los grandes errores de este siglo, o de este momento, en este momento de la historia de la humanidad, uno de los más grandes errores es ese, que los muchos padres están ausentes, están presentes pero ausentes. O sea, están en el hogar, pero realmente le relegan todo lo que es la crianza, la educación, la instrucción de los hijos a la madre. Y eso es un grande error, porque repito, lo que estaba diciendo como principio, deben de actuar en conjunto, unidos. Entonces es un error que el papá esté presente pero ausente, como que le deje toda a la mamá, porque obviamente la excusa es tenemos mucho trabajo, estoy cansado, tengo muchas preocupaciones, pero la realidad es que la responsabilidad en la crianza es de los dos, y papá y mamá deben de estar presentes. Así es, y en muchos casos el esposo dice, pero bueno, es que el que trabajo soy yo. Y él se halaga, dice, yo soy el que trabajo, yo soy el que traigo como dice el colombiano, la papita a la casa. Pero resulta que esa mujer, si vamos a la realidad, querido caballero, trabaja doble de lo que tú trabajas, de seguro que sí. Y si tiene 2 o 3 hijos, déjame decirle que el trabajo es triplicado. Entonces, ella está trabajando tanto como tú. Entonces, esa carga debe ser en conjunto llevada, gloria a Dios. Así que cuando se llegue a casa, poderle también como ayudar a llevar esa responsabilidad, gloria al Señor Jesucristo, lo que podemos aportar en esta hora. Y otro de los grandes conflictos que yo observo es que él, por estar más tranquilo, la madre corrige al niño y va corriendo donde el papá. Entonces, ¿el papá qué hace? Es que tu mamá es, así como usted dijo hace rato, que la mayoría de las mujeres son eso, no le hagas caso a tu mamá. Y la desautoriza, cuando debería pararse firme y decir, bueno, su mamá lo corrigió es por algo. Igualmente, hermana, cuando su esposo corrija al niño, no lo desautorice, porque eso es lo peor, uno de los peores errores, porque ahí en ese hogar van a haber muchos indios y poco cacique, dijo alguien. Tiene que haber un cacique, o sea, una autoridad, a eso me refiero, gloria al Señor. Pero si se le resta la autoridad, en este caso a la cabeza, porque yo siempre considero los parámetros bíblicos, gloria al Señor, el hombre es la cabeza del hogar, gloria al Señor Jesucristo. La responsabilidad de la crianza es compartida, pero vamos por jerarquía, o sea, primero es el hombre. Dios llamó, fue a Adán y le dijo, Adán, ¿dónde estás tú? No llamó a Eva. Así que muchas de estas responsabilidades, de esa paternidad, de esa hombría, es Dios al hombre que se la delega. Es mi opinión conforme a lo que yo veo en la palabra del Señor. Entonces, se necesita, yo creo que, como usted opinaba hace un momento, hermano Alexander, en este siglo está faltando como mucha, o sea, es falta de paternidad. Padres que están para dar la alimentación nada más, para suplir esas necesidades, pero el resto están ausentes totalmente. Alguien me decía, yo no tengo comunión con mi papá para nada, y así fue creciendo esta niña, y se sentía así, o sea, se sentía que su papá llegaba así, pero hola, y ya, verdadero desconocido en el hogar. Entonces, eso está ocurriendo actualmente. Hay hombres que tienen sus amistades en el internet y pasan más tiempo allí con ellos que con su propia familia. Y esto está sucediendo muchísimo, ¿eh? Por eso vemos la degradación de esta sociedad en la cual nosotros estamos viviendo, porque hogares inestables, sociedad inestable, iglesia inestable, todo inestable, porque por estos errores que se cometen. Pero en el nombre del Señor Jesús es un llamado que le hacemos a través de esta red Guardianes de la Familia. Estamos aquí
como para a cara descubierta decir nuestros errores y vamos a corregirlos. Usted que tiene sus niños pequeños, que todavía está a tiempo, no eche por tierra este consejo, recíbalo en su corazón y empiece con esa responsabilidad. Recuerde, los hijos aprenden más por el ejemplo que por las palabras. Amén. Es el aporte que puedo darles en esta hora con respecto a este maravilloso tema, errores que no se pueden cometer como padres. Y aquí podríamos pasar 2, 3 horas, hermano, hablando de este tema porque hay mucha tela que cortar. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y que deberíamos aprender de personas que ya tienen sus hijos grandes, que ya se casaron, que todo, vamos a aprender de ellos. Gloria al Señor. Y los que tenemos esa experiencia, pues poder compartir. Gloria al Señor Jesucristo y enseñar. La palabra de Dios nos dice, hermano Alexander, que nosotras debemos enseñar a las más jóvenes a amar a sus esposos, a llevar el hogar. Gloria al Señor. Anhelamos que las jóvenes que están empezando hasta ahora tomen el consejo. No creamos que todo lo sabemos, no. Cada día estamos aprendiendo y más cuando se trate de temas tan importantes como este. Amén. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces, no sé si tenga otra cosa que agregar, hermano Alexander. Pues tal vez, hermana, permítame hacer mención brevemente de algo también que suele suceder de nosotros como padres. Dentro de esos errores que no debemos cometer, uno de esos que es gravísimo y que tiene que ver con lo que estamos hablando, es que no es bueno que entre nosotros los padres hablemos mal de nuestra pareja o cónyuge a uno de nuestros hijos. Es muy mal, es un error grave que nosotros como padres dentro de la crianza comentemos o hagamos comentarios desobligantes, despectivos, dañinos sobre la persona de nuestra pareja, sea hombre, sea mujer, sea esposo, sea esposa. No es correcto que aprovechemos a nuestros hijos para desahogarnos, a decirles cosas de nuestra pareja. Es un error grave que dentro de estos errores que estamos cometiendo, o estos errores que estamos mencionando que no se deben cometer, es mejor de que lo tengamos en cuenta para que no pase en nuestro hogar. Porque esto se trata, repito, estamos formando el carácter, estamos formando el espíritu de ellos, estamos alineándolos a ellos en este riel de la vida y este tipo de cosas le hacen daño. Nuestros hijos son el legado de Dios para nosotros y a su vez son el legado que vamos a dejar en esta tierra. Por eso debemos poner mucho cuidado en los detalles que se pueden volver cosas grandes y dañinas en nuestro hogar. Así es, hermano Alexander. Bueno, sin más, el tiempo ha transcurrido rápidamente, gloria al Señor. Y una vez más, extendiéndole la invitación para mañana, 5 de la mañana, estamos en nuestros servicios en vivo. Qué importante es orar en familia, qué importante es levantar el altar en familia, gloria al Señor. Las cosas cambiarán orando y creo que tomados de la mano del Señor, Él nos ayudará, gloria a Dios, en el diario caminar. Sé que le invitamos para mañana, 5 de la mañana, hora nuestra, hora de Alberta, Canadá, 7 de la mañana, hora de Colombia, para que esté junto con nosotros en este servicio, gloria al Señor. Y mañana, 7 de la noche, nuevamente en este mismo canal, gloria al Señor Jesús, tendremos de mujer a mujer, temas de mujeres que a los hombres les interesan. Así que les esperamos mañana con la ayuda del Señor también en esta programación, gloria al Señor. Vamos a orar por todos los hermanos que estuvieron conectados, nuestros amigos, los que han compartido, los que retransmiten por la radio. Dios les bendiga por esta red mundial de oración, por lo que el Señor está haciendo, gloria al Señor, y ya tiene preparado para nosotros, gloria al Señor Jesucristo. Hermano Alexander, diríjanos en esta preciosa oración a favor de toda esta audiencia que ha estado con nosotros en esta noche. Dios, agradecemos en esta noche la oportunidad de estar en tu presencia. Gracias porque nos amas, eres un Padre amoroso. Estoy seguro que todas las personas que están conectadas con nosotros y aún los que van a ver este programa retransmitido, Señor Jesús, es parte de tu plan. Estoy seguro, Señor Jesucristo, que tú quieres hacer una obra en cada hogar, en cada familia, en cada hijo, Señor, en cada padre. Estoy seguro que quieres hacer una obra. En esta hora aprovechamos para interceder por cada uno de los oyentes de este programa y te pedimos, Señor, que tu espíritu esté presente en el centro de su hogar,
Que tu Espíritu llene de sabiduría a cada papá, a cada mamá, Señor. Te pedimos que los ilumines, que nos ilumines a nosotros, porque todos necesitamos de tu dirección, Señor Jesús, a la hora de educar, de criar, de instruir a nuestros hijos. Te pedimos, Señor Jesús, a minimizar esos errores, Padre Celestial, para poder dejar un buen legado aquí en la tierra, para que nuestros hijos, Señor, siempre estén en el camino correcto. En esta hora también intercedemos por aquellos padres que están luchando con esos hijos, que tienen hijos rebeldes, que tienen hijos apartados, que tienen hijos que se han alejado de ellos. Te pedimos, Señor Jesús, de que seas obrando en esos corazones y permitas que la unidad familiar en esos hogares, Señor Jesús, esté presente. Te rogamos en esta hora por cada familia de la tierra. Te rogamos por cada familia de los que están oyendo. En el nombre de Jesús pedimos que tu Espíritu impacte corazones, hogares, familias, en el nombre de Jesús.